usted ha estado al pendiente de lo que nuestro apóstol ha estado predicando en estos últimos días. Hablamos, yo hablo mucho del apóstol, hablo mucho de lo que él enseña, hablo mucho de lo que viene a hablar a mi vida, la palabra del Señor por medio de él. Y fíjese que yo preguntaba una vez, porque yo de repente hablo mucho hasta de mi pastor, que ya no está con nosotros. Ya tiene muchos meses, varios meses que él partió a la presencia del Señor, y yo hablo mucho de él. Cuando me pongo a platicar así a veces, siempre recuerdo lo que él decía y hago mucho memoria de él. Y yo una vez le preguntaba una vez a un siervo si yo estaría mal con estar hablando tanto de alguien que ya no está con nosotros, porque a mí el Señor me hablaba por medio de la palabra que habla cuando nos habla la Biblia de José, de cómo el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto se lo llevó muerto. Y yo decía, ellos cargaron con él, lo llevaron. Y yo hacía esta pregunta por eso, porque yo de repente sí sentía como que hablo mucho, como que a lo mejor no estoy bien, a lo mejor. Y yo pregunté, dije, ¿será que estoy idolatrando? ¿Será que estoy hablando demasiado de alguien que ya no está en esta dimensión? Y me decían, si fuera idolatría, el Señor fuera un idólatra, porque Él hace memoria en toda la Biblia de la gente que ya no estaba en esta dimensión. Él se acordaba de Abraham, de Isaac y de Jacob siempre que le hablaba al pueblo. Entonces, pues ya me sentí un poquito más liberada, y dije yo, bueno, pues esa es la razón por la que yo hablo mucho de él. Hablo de las experiencias que el Señor me regaló cuando lo teníamos con nosotros, de lo que el Señor hizo en mi vida por medio de él cuando lo teníamos con nosotros. Entonces, y ahora le decía, hablo de lo que el apóstol nos ha estado hablando estos últimos días. Hablaba él está hablando mucho sobre la cultura del reino. Y hace unos días les compartía yo a los hermanos de danza un pensamiento sobre algo sobre el idioma del reino, porque una cultura entendemos que se compone de principios, valores, costumbres, música, idioma, y otras cuantas cosas que escuchaba yo que se nos enseñaba de 7 columnas sobre la cultura del reino. Y una de las columnas son las costumbres. Entonces yo les hablaba a los hermanos de danza sobre la cultura, sobre el idioma. Y hoy quiero hablarles sobre una de las costumbres del reino, porque él nos ha estado hablando sobre varias costumbres del reino y varias costumbres que no son del reino, que desgraciadamente nosotros venimos arrastrando por toda la vida, por los 50, 20 años que usted tiene, yo 50, ¿verdad? Y gloria a Dios por los veinteañeros. Yo titulaba este tema gracias, porque yo no sé qué tanta importancia tenga para usted la palabra gracias, el agradecimiento. Él hablaba sobre el agradecimiento, una de las costumbres del reino. Y estudiando yo un poco sobre esto, yo miraba cómo el Señor Jesús daba gracias siempre. Él todo lo tomaba con acción de gracias, él daba gracias. Después vemos al apóstol Pablo dando gracias por todas las cosas. Él daba gracias por los hermanos, daba gracias por las iglesias. Y yo decía, Señor, ¿cuántas veces damos gracias? Ahorita que el hermano subía, él hablaba sobre que él agradecía por la vida, por la fuerza, por la misericordia del Señor.
pero ¿será que siempre agradecemos lo que Dios hace por nosotros o lo que Dios nos regala? Yo les hablaba a los hermanos de danza sobre el privilegio que tenemos como danzores, pero el privilegio no solamente que ellos tienen como danzores, danzoras, sino el privilegio que usted tiene, el privilegio que el Señor le ha dado aquí en la casa, en el servicio. Y yo les decía, todo privilegio adquiere responsabilidades con él. Adquiere responsabilidades y más privilegios. Pero ¿será que lo agradecemos? ¿Será que estamos agradecidos por lo que Dios hace por nosotros, por lo que nos da? Y yo veía, estudiando, le decía, estudiaba un poquito sobre esto y miraba cómo el no dar gracias, el no agradecer nos puede llevar a despertar la ira de Dios. Wow, cuando yo veía esto, yo decía, Señor bendito, ¿cuántas veces nos habremos quedado con lo que nos has dado sin agradecerte? Y siempre podemos decir, no, pues se quedará usted porque yo acostumbrado estoy que desde que yo era niño a mí me enseñaron que las palabras mágicas eran con permiso, muchas gracias, por favor y muchas gracias. A lo mejor usted sí. Y yo digo que a mí me enseñaron a ser agradecida, pero puede ser que se nos haya olvidado alguna vez dar gracias. Y le decía yo estudiaba un poco sobre esto y le voy a pedir que me acompañe a Romanos, a la carta a los Romanos 1, y vamos a leer 3 versículos para empezar. Dice la palabra del Señor. Romanos 1, 18, 19 y 20. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Fíjese, cuando yo veía esto, yo decía, ¿cuántas veces nosotros hemos podido haber hecho enojar a Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado de dar gracias? La ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia, porque muchas veces decimos, ¿por qué le voy a dar gracias? Es su trabajo. Vamos al restaurante y decimos, ¿por qué le voy a decir gracias al mesero? Si a él le están pagando por esto. ¿Por qué le voy a dar gracias al hermano porque me abre la puerta si a él le tocó cuidar la puerta? ¿Por qué le voy a dar gracias a la hermana porque me sirve si a ella le tocó el privilegio de servir la cena? Y eso es injusticia. El no dar gracias, el no tener piedad es algo que puede despertar la ira de Dios. Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad. Bueno, pero ¿cómo se van a ver si es invisible? Dice aquí que es invisible. Entonces, dice uno, ¿cómo? Pues es tan fácil el poder ver, el poder discernir, el poder entender cuando el Señor nos ha abierto el entendimiento para poder ver las cosas que no se ven, porque lo espiritual no se ve. Lo espiritual no se ve, pero suponemos que nosotros deberíamos verlo, deberíamos percibirlo. ¿Por qué? Por el hecho de que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Entonces,
deberíamos de poder ver la injusticia, deberíamos de poder ver la impiedad en nosotros. Mire, sigue diciendo en Romanos, ahí mismo en el mismo capítulo, Romanos 1:21, dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Wow, yo cuando veía esto yo decía, no, el Señor nos está hablando por un lado y por otro, y yo escuchaba al apóstol y veía esto y me acordaba de las prédicas, de las enseñanzas que nos han estado dando aquí sobre la evolución de la mente. Se nos hablaba del entenebrecimiento. ¿Qué es entenebrecido? Obscuridad. Mire, por no dar gracias a Dios, por no darle gracias a Dios, se dice, no le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Yo decía, Dios nos guarde, porque la falta de agradecimiento nos puede llevar a tener una mente entenebrecida, una mente donde ya no razonamos, ya no vemos lo bueno, ya no vemos lo malo, ya no agradecemos por ninguna razón. Ni porque Dios nos dé, ni porque Dios nos mete a un desierto, porque le dice Pablo a una de las iglesias, es la voluntad de Dios que den gracias a Dios en todo. Porque muchas veces no entendemos y decimos, pero es que ¿cómo voy a dar gracias por todo si es malo? No, es que la Biblia no dice que por todo, dice den gracias a Dios en todo tiempo, en toda situación. Cuando estamos en un desierto decimos gracias Señor porque de aquí voy a salir más fuerte. Cuando estamos en un desierto decimos Señor, no tengo para la renta, me despidieron del trabajo, no sé qué hacer, pero yo sé que tú vas a proveer. Gracias. ¿Cuándo? Cuando no tenemos, muchas veces, como le decía la vez pasada, lo que queremos, porque unas veces el Señor nos da, yo digo que, no unas veces, yo digo que siempre el Señor nos da mucho más de lo que necesitamos, mucho más, pero siempre queremos más. Y al siempre querer más, nos olvidamos de dar gracias por lo que tenemos, hasta de sobra. Porque muchas veces decimos, no tengo con qué pagar, no tengo esto, no tengo lo otro, y todavía, pero quiero esto. Y en lugar de dar gracias porque no tengo esto, pero tengo esto otro, y no doy gracias por esto, reniego. Entonces, eso es injusticia, eso es deshonrar a Dios. Porque Dios nos está dando, aún aunque nosotros no lo veamos, Dios nos da siempre, Dios nos provee. Porque al estar nosotros aquí, Dios nos ha dado el privilegio de la vida, nos ha dado el privilegio de poder adorarle. Mire, cuando yo paso por donde sea, porque ahorita ya por donde sea que pase, usted ve desamparados. Gente pidiendo, gente que no tiene casa, gente arrastrando un carrito del súper, gente yendo con su bicicleta cargada de cosas. Y uno, en lugar de ponerse un poquito a meditar y decir, Señor, gracias porque a lo mejor no tengo un carro, a lo mejor ando en el camión, a lo mejor ando en Uber, pero voy a llegar a mi casa. Voy a llegar a comer a mi casa. Pero no. Y eso, hermanos, eso nos puede dejar el corazón entenebrecido, nos puede poner en tinieblas. Dice en Romanos 1:28, dice, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Fíjese cómo iban involucionando en su mente, para que hicieran las cosas que no convienen.
Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. A todo esto nos puede llevar la falta de agradecimiento. A todo esto nos puede llevar la falta de agradecimiento, a hacer todo esto. Muchas veces somos acusados de que somos chismosos, de que somos hipócritas, de que somos... Pero eso, mientras usted se dé cuenta de que lo están acusando y si usted tiene en su corazón pruebas, el poder entender que no es, pero ya cuando yo ya no tengo entendimiento y solo me dedico de verdad a andar haciendo chismes, de verdad a estar hablando, a estar inventando cosas, calumniando a personas, detractando gente, engañando, haciendo injusticia, haciendo maldades, teniendo avaricia. Porque cuántas veces hemos querido más de lo que, como le digo, de lo que necesitamos, y dejamos de alabar a Dios, dejamos de darle la honra a Dios, dejamos de servir a Dios por estar buscando unos dólares más en el trabajo. Ay, hoy es viernes, de seguro van a poner a la hermana a predicar. Mejor me quedo aquí y hago un poco más de dinero. ¿A qué voy a ir? Dejamos de darle la honra a Dios, porque una vez nos decía la pastora, la gente no habla de mí, la gente no habla de usted, la gente habla de lo que Dios ha puesto en usted, de lo que Dios hace con nosotros. De eso habla la gente que se va hablando. Porque no es que si yo la deshonro a ella, que si yo deshonro a mi líder, que si yo deshonro al hermano, yo estoy deshonrando al hermano. No, estoy deshonrando lo que Dios puso en esa persona. Entonces, la deshonra es terrible. Y cuando ya la mente es depravada, nos puede llevar a la desobediencia. Y el desobedecer es como el pecado de idolatría, le dijeron a Saúl. El desobedecer es peor que la idolatría. Es rebelión. Y aquí dice rebeldes, desobedientes a los padres. Y es muy difícil porque para yo poder hablarle de la paternidad espiritual, usted tendría que haber entendido la paternidad espiritual. Porque aquí no podemos no ver un padre espiritual físicamente, pero nosotros tenemos un padre espiritual. Tenemos una madre espiritual aquí encargada de nosotros. Ella está encargada de la casa, ella está fungiendo con el papel de cabeza. Pero ¿y qué si la estamos deshonrando? ¿Qué si estamos desobedeciendo? El desobedecer es deshonra. Y fíjese que cuando le voy a compartir algo que yo escuchaba, así en un paréntesis, lo voy a abrir así bien rapidito. La paternidad, si uno no acepta al Padre espiritual, es bien difícil aceptar al Padre del alma, es bien difícil aceptar al Padre del espíritu. Y usted puede decir, no es mi Padre Dios. ¿Yo por qué le voy a decir Padre a alguien aquí si la Biblia dice que no llames a nadie Padre aquí en la tierra? Y no nos ponemos a estudiar, no nos ponemos a estudiar la Biblia. Y cuando yo escuchaba que el enlace que hace que nosotros, el link, dicen ellos, pero yo digo enlace, el enlace que hace que nosotros nos conectemos con el Padre de nuestro espíritu es haber
honrado al Padre espiritual. Si no se honra Padre espiritual, no podemos honrar Padre del alma, no podemos honrar Padre del espíritu, porque cualquiera honra al Padre biológico. Yo nací, yo no conocía a nadie, así que cuando vi a mi papá biológico, pues yo sabía que lo tenía que honrar, era mi papá. Pero el honrar al Padre espiritual, eso conlleva más cosas. Ahora sí cierro el paréntesis. No se le puede hablar mucho a alguien de Padre espiritual, a alguien que no ha aceptado paternidad espiritual o cobertura de casa. No hay entendimiento, mire. Dice en el versículo 31, dice, sin entendimiento, indignos de confianza. Santo Dios, yo decía, Señor bendito, porque no sé, pero yo desde niña, yo lo único que buscaba era ser digna de confianza, que no me miraran así como, no se junten con la chusma, no se junten con esta, no le hablen porque no es de confianza. O sea, ese es mi miedo, ese ha sido mi miedo todo el tiempo. Indigno de confianza, dice aquí. Indigno de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que lo practican, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que dan su aprobación a los que las practican. Fíjese, allí entra porque si leemos yo saqué esto para hablar un poquito solamente de lo que es el agradecimiento, el dejar de dar gracias y el dar gracias. Pero en sí lo que nos habla aquí la Biblia, este capítulo, esta porción de la Biblia, nos habla de cómo el Señor entregó a esta gente porque se enojó tanto, porque no lo deshonraron, no le dieron gracias por lo que había hecho, y las mujeres se entregaron con mujeres y los hombres con hombres. Entonces deshonraron a Dios. Hicieron todo esto y no le dieron gracias, dice la palabra del Señor. Y ahora viene aquí y nos enseña aquí que el no tener entendimiento a lo que nos lleva es a ser inclusivos. Les decía yo el otro día a los hermanos de danza, a ser inclusivos, ya no solo digo chicas y chicos, ahora ya no digo todos y todas, ahora ya digo todes, chiques. Porque se puede llegar al punto de no solamente hacer las cosas, aprobamos a los que las hacen, ¿por qué no? Si son seres humanos, si son buenos, sí, pero eso es pecado. Hay cosas que son pecado y nosotros no podemos comulgar con eso porque sabemos que es lo que Dios aborrece. Y al yo ser hija de Dios, se supone que debo aborrecer lo que Dios aborrece. Pero a todo esto nos puede llevar la falta de agradecimiento, a no tener entendimiento. Y nos puede llevar a fraternizar con el pecado, a pecar y a fraternizar con él. Mire lo que dicen ahí mismo, pero en el versículo 22, dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. ¿Cuántas veces uno piensa, no, es que yo estoy bien? ¿Por qué me quieren decir que cambie mi manera de pensar? ¿Por qué me quieren decir que deje de hacer esto o aquello? Yo estoy bien, yo no le estoy haciendo daño a nadie. Pero si Dios dice que no haga eso, si Dios dice que yo no haga eso y lo estoy haciendo mal, estoy deshonrando a Dios. Puedo llegar a enojarlo y se imagina que el Señor nos entregue como entregó a este pueblo. Dios nos guarde. Miren Isaías 5:21, otra vez, es el razonamiento humano, es el razonamiento del hombre. Dice, ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos.
¿Cuántas veces usted se ha dicho, qué inteligente soy? Qué bárbara, yo no me merecen. Siento que estoy en un lugar donde no aprecian lo que hago. Siento que vengo a hacer favor a Dios de adorarle. Porque soy tan sabia, porque soy tan inteligente. Porque soy tan santa. ¿Para qué necesito venir si yo ya soy santa? ¿Para qué necesito venir si yo ya no peco? Los que pecan son los demás. Ay de los sabios a sus propios ojos. Ay de los sabios a sus propios ojos. Yo cuando veo esta palabra, a mí me espanta los ayes de Dios. Inteligentes ante sí mismos y cantan, vea qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero, jamás me podré olvidar. Dios nos guarde de ser sabios a nuestros propios ojos. Mire el agradecimiento. Dice en Lucas 17, 15 y 16, dice, entonces uno de ellos al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. Y yo decía, Señor bendito, cuando yo veía esto y lo oía, yo decía, ¿cuántas veces la gente que no conoce a Dios, usted la oye, que están en ignorancia de Dios y usted los oye que dicen gracias a Dios que tengo esto, gracias a Dios que tengo lo otro, gracias a Dios que me sanó, gracias a Dios que compré mi casa, gracias a Dios que tengo mi carro? ¿Y los hijos de Dios? ¿Y yo? ¿Cuántas veces me he quedado sin dar gracias a Dios? El otro día se me atravesó alguien, iba yo manejando y se me atravesó alguien y en lugar de bendecirlo y decirle que Dios lo ayude, hago esto. Me mira en el espejo, la persona, yo no sé si era hombre o mujer, pero el que se detuvo detrás de él no dijo nada. Él siguió manejando y siguió bien. Y yo así toda frustrada porque ya iba a llegar tarde a mi trabajo. Y le digo a mi hermana, mira, y este tampoco lleva prisa. Y dice, no, yo creo que no. O a lo mejor es cristiano, me dice. Y dije yo, a lo mejor es cristiano. ¿Y yo? O sea, y así como eso, ¿cuántas cosas hacemos en la calle? ¿Cuántas cosas hacemos? ¿Cuántas veces dejamos de dar gracias? Pero vienen los que no conocen al Señor y ellos vienen a darle gracias. Mire cómo el Señor dice. Jesús les preguntó, yo ponía aquí falta de reconocimiento. Jesús les preguntó, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo ninguno que se regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Entonces le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. La falta de reconocimiento, porque muchas veces no reconocemos lo que tenemos. Ellos no lo reconocieron como Dios. Ellos fueron y le dijeron, Jesús, maestro, los 10, límpianos, sánanos. Y él los sanó. Les dijo, vayan a los sacerdotes, porque tenían que ir para que el sacerdote les dijera, oh, si ya están limpios, ya pueden regresar al pueblo con la gente.
porque los leprosos no podían estar en medio de la ciudad, en medio de la gente. Y cuando vio que iba quedando sano, que se limpió su piel, él regresó. Ese uno de los 10, él regresó a dar gracias. Los otros 9 no. Los otros 9 tal vez se miraron limpios, pero dijeron, ya estoy limpio, ya me voy. Porque el Señor es así. Él nos da la libertad. Él nos deja que nosotros hagamos lo que querramos. Nosotros venimos, recibimos al Señor Jesús y de ahí en adelante mucha gente puede decir, no, es que tú ya no puedes pecar porque tú ya eres cristiano. Pero no, el Señor no es así. El Señor nos da libre albedrío, el Señor nos da la libertad de hacer lo que nosotros querramos. Ya si yo quiero pecar, ya yo viviré las consecuencias de ese pecado. Porque consecuencias le aseguro que va a haber. Pero Dios nos permite, Dios nos deja hacer. Entonces, le dice a él, levántate y vete. Muchas veces, en muchas ocasiones vemos en la Biblia que gente quería seguirlo. Gente quería seguirlo. ¿Se recuerda usted del endemoniado gadareno? Escuchaba yo que él lo liberó y cuando él vino a donde él ya iba, ya lo encontró, decía el predicador con el partido en medio, ya habían peinado listo para irse con él. Y a él le dijo, no, regresa, ve a tu casa y dile lo que el Señor ha hecho contigo. Entonces muchas veces el Señor nos va a decir qué hacer, pero muchas veces el Señor nos va a dejar ir y nosotros vamos a decidir. A Lázaro cuando lo resucitó, les dijo a los discípulos, desátenlo y déjenlo ir. No les dijo, desátenlo y me lo sientan aquí, en el discipulado, que me venga a oír. Desátenlo y déjenlo ir. Después él regresó, por supuesto. Eso es el agradecimiento. No hubo ninguno que viniera a agradecer, no hubo ninguno que le diera gloria a Dios. Solo este extranjero. ¿Y los del pueblo de Dios? ¿Dónde están? Dios nos guarde. Dios nos guarde porque decía yo, a veces nos cuesta tanto el decir gracias. A veces nos cuesta tanto levantar las manos. A veces nos cuesta tanto decirle al Señor, Señor, gracias por todo lo que has hecho por mí, por mi familia, por mi casa. Gracias, Señor, por mi casa. Gracias, Señor. Se sube aquí el que está cantando y en lugar de cantar y de llevar al pueblo a la presencia del Señor, va arriando al pueblo. Pero ¿sabe por qué es? Porque ve una indiferencia tal en medio del pueblo que le tiene que decir, levante sus manos, abra su boca. Y yo decía, muchas veces he oído yo el término arriero, que está como arriero, arriando. Y yo decía, no, pero si es que nosotros no somos bestias, se arrea a los asnos y a las vacas, pero nosotros somos ovejas, las ovejas siguen. Las ovejas no va nadie detrás de ellas, las ovejas siguen al que va delante. Y decía yo, si nosotros somos ovejas, entonces ¿por qué tomamos esa actitud tan terrible? Y levante sus manos y levante sus manos y así nosotros así. En cuanto el que empieza a dirigir, el llevarnos delante de la presencia del Señor, nosotros deberíamos estar dispuestos, listos para adorar a Dios, para rendirle alabanza. Yo escuchaba una vez al apóstol Sergio como él decía de una iglesia en Cuba, de un apóstol que estaba en Cuba, que ya no está, pero allá estaba, y él decía, me impresionó tanto que cuando él dijo vamos a adorar a Dios, aquello se volvió, o sea,
pero era gente necesitada. Gente que entendía que tenía la necesidad de Dios, que entendía que tenía que dar gracias a Dios por los 2 huevos que le daban para la semana, para que comiera la semana. Nosotros no, pues ¿por qué vamos a dar gracias a Dios si tenemos la refrigeradora llena? Las alacenas llenas de comida. ¿Para qué? ¿Por qué vamos a sentir que necesitamos? Falta de reconocimiento. No reconocemos autoridades. No reconocemos al que está al lado suyo. No reconocemos al que Dios le dio. Allá afuera dicen el gerente y los subordinados. Aquí dicen el líder y su grupo. Aquí así es. ¿Usted reconoce a su líder? ¿Honra a su líder? Pero ¿y usted, líder, le ha dado gracias a Dios por sus subordinados? ¿Le ha dado gracias a Dios por lo que tienen cada uno? El Señor nos da libertad y Él nos deja que nosotros elijamos qué es lo que queremos hacer. La honra. El Salmo 50:23 dice: el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y el que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. ¿Cuántas veces venimos nosotros con acción de gracias delante del Señor? ¿Cuántas veces en su casa? ¿Cuántas veces platica con Dios? Porque como decía el apóstol, a veces podemos pensar que, ay, es que soy súper espiritual porque oro 2 horas o 3 horas o 4 horas. Pero nosotros podemos orar todo el tiempo. En lugar de levantar las manos así con desesperación al que se me atraviesa en frente. Yo puedo bendecirlo y decirle a Dios: Señor, bendícelo, Señor, guárdalo. Pero no. Yo puedo orar todo el día, no únicamente en mi devocional. Deberíamos de hacerlo. Deberíamos, como decía el hermano, a la hora de levantarnos, dar gracias y bendecir a Dios por lo que nos ha dado. ¿Cuántos lo hacemos? Nos decía la pastora la vez pasada, ¿qué es lo primero que hace cuando abre los ojos? Alguien decía ver la hora. Pero el hermano ve la hora. Otros empiezan a revisar sus redes sociales. En lugar de darle gracias a Dios, en lugar de dedicar nuestro día a Dios, de honrarle a Dios. La falta de agradecimiento nos puede llevar a provocar la ira de Dios. La falta de honra nos puede llevar a provocar la ira de Dios. Dios nos guarde. Dios nos ampare. Ay, mire el servicio por amor, el servicio por agradecimiento, el servicio porque hay en mí ese amor por Dios. Dice la palabra del Señor en Juan 12:1, dice: entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Le hicieron una cena allí y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. El servicio por amor. Pero yo decía, uno tiene que tener el discernimiento de a qué hora puedo servir. Y nosotros podemos decir: ve, hermana Jackie, hermana Rosario, hermana Citrali, ¿por qué no quiero servir con los niños?
porque yo quiero estar a los pies del Señor, porque María estaba a los pies del Señor, ungiéndole con perfume. Y cuando uno está a los pies del Señor, uno está pendiente de que Dios le habla. María le hicieron esa cena y en ese momento María estaba a los pies del Señor, adorándole, pendiente de qué Dios quería con ella. Dice que Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿De qué le habla la mesa? De comunión. ¿Cuánta comunión tenemos nosotros con Dios? Pero ¿cuánto discernimiento tenemos para saber cuándo es que hay que servir? Porque mire, a veces yo escucho de hermanos que cocinan y yo escucho que ellos dicen, no, a mí me gusta traer casi todo preparado para no estar sirviendo en la hora del servicio. Porque quiero estar en el servicio, en la prédica, en la adoración, quiero gozarme con el Señor. Pero muchas veces queremos únicamente como cuando llegábamos a misa, llegar y sentarnos, no saludamos a nadie, ni saludamos ni a la hora de entrar ni a la hora de salir. Entre menos personas tenga que pasar cerquita de ellos, menos les saludo. Entonces me escapo, me escabullo por donde no haya que saludar, ni que hacer nada. Yo no quiero servir. ¿Para qué? Solo pruebas le vienen a uno después de que está sirviendo. ¿Para qué me voy a quedar a las coinonías? Solo chismes voy a oír. Entonces, nosotros tenemos que saber discernir. A mí, fíjese que a mí han llegado y me han dicho, Marta, deja las tareas. Pero yo no puedo llegar únicamente a sentarme a la casa del Señor. Yo cuando llego, a mí me impresiona mucho cuando veo las familias que llegan y todos se ponen a servir, todos agarran algo para hacer algo en la casa del Señor, a limpiar, a recoger, a ordenar cosas. Y yo digo, qué bonito. Pero el llegar únicamente a sentarme y sírvanme, porque allá el cura era el que hacía todo. Allá él predicaba, allá él nos saludaba, allá él, pues ¿por qué yo tengo que hacer cosas? Pero hay tiempo para todo. Si yo llego 15 minutitos más temprano, yo puedo llegar y revisar los botes de basura y llevármelos a tirar si tienen. Yo puedo llegar y ver qué falta, qué se puede hacer. Pero a veces decimos, me dice que diga gracias, que dé las gracias, porque se nos ha olvidado. Escuchaba yo otro rema que decía el apóstol, primero es lo primero, segundo es lo segundo y tercero lo tercero. Y la gente se reía. Pero es verdad, nos ha faltado el amor. Porque yo decía, yo tenía la noción, yo decía, todo redunda en la doctrina. Si uno no tiene doctrina, va a fallar. Si la doctrina es lo que es necesario para la vida espiritual. Pero no, allí entendí, allí aprendí que primero es el amor. Segundo, él dijo, segundo es la fidelidad y tercero la doctrina. Entonces no puedo recibir doctrina si no tengo amor. No puedo ser fiel si no tengo amor. Por amor es que soy fiel. Fiel a la casa, fiel a mi esposo, fiel a mis hijos, fiel a los hermanos, fiel a la congregación, por amor. Si no tengo amor, no puedo hacer nada de lo demás. No puedo recibir nada. Entonces muchas veces decimos que falta palabra, que no conocen, que no saben, que por eso pecan, pero a mí me falta amor para aprender misericordia por el que está pecando. A mí me falta amor para aprender misericordia
por los que necesitan misericordia, como yo, cuando el Señor tuvo misericordia de mí. Entonces, yo decía, Señor, yo platicando con mi hermana, yo le decía, estudiaba y veía cuánto nos hace falta, cuánto nos hace falta de Dios para poder de veras ser agradables delante de Dios. Venimos, como le decía, y decimos, hoy es viernes, hoy va bien poquita gente, no hay ambiente en la iglesia, ¿a qué voy a ir? Y venimos porque hay mucha gente, y venimos porque es domingo, y danzamos porque es domingo. Porque ¿para qué voy a danzar? Sin, ay no, está bien aburrido, es viernes. ¿A qué voy? Si hoy no me toca. ¿A qué voy si hoy no me toca danzar? ¿A qué voy si hoy no me toca cantar? ¿A qué voy si hoy no me toca tocar? Si hoy no me toca servir, ¿para qué voy? Para honrar a Dios, para darle gracias. Para darle gracias por todo lo que tengo, por todo lo que soy. Porque puedo no tener muchas cosas, pero tengo tantas otras. El ver gente ahora con el internet, usted puede ver tanta cosa. El ver gente sin pies en una patineta, haciendo su trabajo. El ver gente sin brazos, con sus pies haciendo todas las cosas. Y nosotros que tenemos 2 manos, 2 pies, ojos que podemos ver todavía, que tenemos vida, que tenemos salud. Hemos dejado de dar gracias, hemos dejado de agradecer. Yo decía, Señor, ¿cuántas veces te doy gracias por mis padres? ¿Cuántas veces te doy gracias por mis hermanos? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? Servimos por amor, servimos por agradecimiento. Mire, yo ya con esto voy a terminar porque sé que a mí me dejaron el tiempo un poquito tarde, pero ya también yo ya voy a terminar. Le voy a pedir a los hermanos de alabanza si pueden ir subiendo. Acción de gracias. ¿Qué es la acción de gracias? ¿Qué es el agradecimiento? ¿Qué es esa costumbre de agradecer? ¿Por qué agradezco? ¿Por qué honro? Pero mire lo que decía la palabra del Señor, el que viene con acción de gracias me honra, en el Salmo 50 que leíamos. Hoy la hermana Mariela nos mandaba una porción del Salmo 65, creo que era, también sobre adoración, sobre alabar al Señor, sobre honrarle con nuestro servicio, con nuestro cántico, con nuestra adoración. ¿Cómo damos gracias? ¿Cómo damos gracias? Agradecemos por tener vida, por tener aliento de vida. Dice el Salmo 100, Salmo de acción de gracias. Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo. Sepan que Él es Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Pero todo esto, hermanos, es si nosotros cumplimos con lo que tenemos que, o con lo que deberíamos que hacer. Es tan fácil dar gracias.
Es tan fácil bendecir a Dios. A veces, muchas veces podemos resbalar, muchas veces podemos hacer lo que a Dios no le agrada. Pero nos hemos arrepentido, hemos venido delante del Señor. Santo, yo de verdad, esta semana fue algo pesadita para mí, fue algo, no me sentía bien. Toda la semana estuve con malestares y con cosas, pero yo decía, Señor, hemos dejado de dar gracias. Hemos dejado de honrarte, hemos dejado de bendecirte, hemos dejado el venir con acción de gracias delante de ti. Ya sané, se me olvida. Me dolía mucho una mano, ya no me duele, ni me había fijado. No me había fijado, menos voy a dar gracias. No me había fijado que ya no me duele. Me dolía mucho un dedo, ya no me duele, ni me había fijado. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Cuántas veces hemos dejado de dar gracias? Y pensamos, no, si lo hacemos. Por cada cosa en nuestra vida deberíamos de dar gracias. Deberíamos de darle gracias a Dios. Es una costumbre del reino. Y otra vez, ¿verdad? Les decía, yo platicábamos en el discipulado con los hermanos y les decíamos, se le habla de la cultura del reino porque entendemos que lo hemos visto, que estamos a punto de entrar o ya entramos al reino, pero queremos poseerlo. Y les decía yo, ¿quién se acuerda del estudio de doctrina básica, donde se nos enseña que el reino se mira, se entra y se posee? Entonces, solo nos va a interesar la cultura del reino si de verdad queremos poseer el reino. Y el reino lo va a heredar la que es coheredera con el Señor, la que se va a casar con el Señor. Y solamente esos tienen el anhelo de aprender las costumbres del reino, de aprender las costumbres, de aprender la cultura del reino. Dios nos ayude, hermanos. Le voy a pedir que se ponga en sus pies. Vamos a orar para que vaya a beberse un cafecito, porque de aquí hasta que amanezca, hermano, en la vigilia, y ya los hermanos van a trancar las puertas, así que no va a poder salir nadie. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a pedirle que nos ayude a entender su palabra, que si algo no haya quedado claro en el corazón de cada uno, que el Espíritu Santo venga a aclararlo y nos dé el entendimiento para poder ver todo lo que Él ha hecho por nuestra vida. Que el solo hecho de habernos encontrado y de tenernos en este lugar sería para no apartarnos, para no dejar de decirle: santo, 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 santo. Gracias, gracias, gracias. Es el único, yo digo que es una de las palabras con la que podemos expresarle al Señor tantas cosas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos delante de ti, Padre, con acción de gracias. Venimos delante de ti, Señor, a darte gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias por encontrarnos, gracias por tenernos en este lugar. Gracias por la vida, gracias por la salud, Señor.
Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que nos ayudes a honrar al Padre, que nos ayudes a honrar, agradecer, Señor. Queremos ser agradecidos. Queremos bendecirte en todo momento, Señor. Oh, poderoso Dios de la gloria, te pedimos, Señor, que nos ayudes a cambiar de manera de pensar, que nos ayudes, Señor, que cambie nuestro corazón, que lo puedas hacer sensible, Señor, sensible, Padre, para poder ver, Señor, que podamos ver con los ojos espirituales todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias, papá, gracias, bendito Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias, amado Rey de Gloria. Bendito seas, Señor, gracias. Gracias, papito. Gracias por mis hijos. Gracias por mis hijos. Gracias por mi esposo, Señor. Gracias por mi esposo, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Bendito seas, bendito seas, bendito seas. Gracias, Señor. Bendito Rey de Gloria. Gracias. Gracias, gracias, maravilloso Dios. Gracias, papá. Recibe, Señor, recibe nuestro corazón agradecido. Recibe nuestro corazón agradecido, Señor. Perdónanos, Padre, porque a veces hemos dejado de hacerlo, porque a veces hemos dejado de darte gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias, papá. Recibe, Señor, recibe, recibe, recibe. Gracias, dele gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Palabra que quiero compartirte, que venía a hablarme y a recordarme el Señor, como es de que Asaf escribía en el Salmo 73 y me quebrantaba el espíritu y decía: Señor, cuánta misericordia has tenido para con nosotros. Hay muchas veces de que nosotros decimos: ¿será que valdrá la pena estar aquí? Probablemente has dicho: Señor, me he guardado tanto, o he dedicado mi vida para ti, me he propuesto servirte y agradarte. Y en veces uno piensa: pero pues si viven mejor los mundanos, ¿verdad? Y nada les pasa. Yo no sé si has dicho esto. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Verdad? Y se deleitan, van a los bailes, que aquí, que allá, y que parranda. Y sanitos, ¿verdad? Decimos, sanitos. Y les va bien, son felices. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero por lo menos yo he dicho eso. Y pensaba en eso, cuál malagradecidos somos. ¿Por qué? Pensando en el Salmo 73 decía Asaf: estuve así por resbalar al ver la prosperidad del impío. ¿Cómo es de que tuve envidia por el arrogante al ver la prosperidad de los impíos? Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura en su riqueza,
Se desborda su corazón con sus antojos, todo lo que se les da la gana, se complacen, iglesia. Se burlan y con maldad hablan de opresión, hablan de sus encumbradas posiciones. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. De todos hablan, como quien dice, ¿verdad? Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar. Mire, y dice en el versículo, quiero llegar hasta el último, donde dice: hasta que entré a la casa de Dios y vi su final. Hasta que entré, repita conmigo, y así me gusta hacerlo repetir, repita conmigo: hasta que entré. ¿Por qué dice eso? Porque es necesario entrar para que se te abran los ojos y ver verdaderamente los beneficios que tú recibes al entrar y verdaderamente ser partícipe de esta riqueza. Ahí es donde se te revela y te abren los ojos y dices: ¿sabes qué? Es mejor estar un día en tu casa, Señor, que 1000 fuera de ellos. No hay mayor deleite, Señor, que estar a tus pies. No hay mayor deleite, Señor, que estar adorándote. No hay mayor deleite que esto. Porque aquí se nos revela cómo van a terminar ellos. Y aquí es donde se te revela que valió la pena todo el esfuerzo que tú hiciste. De que valió la pena, ahí te vas a dar cuenta cuando llegues delante del Padre y te diga: valió la pena, hijo. Valió la pena. Mira, aquí no se te deja pasar nada. Como quien dice, ¿verdad? Tú eres hijo. Y como eres hijo, yo no te puedo dejar pasar nada. Ellos no tienen paternidad. Ellos no tienen padre. No tienen quien los corrija. Ay, Dios nos ayude. Nosotros tenemos quien nos corrige. Haces cualquier cosita así y ahí está papito Dios que te corrige y te dice: hiciste mal. Pero a ellos, mire lo que pasa, a ellos se les va acumulando todo. A ellos se les va acumulando todo hasta que les pasan la cuenta. ¿Usted quiere que le pasen la cuenta ahorita o de último? ¿Ahorita o de último? Entonces dele gracias al Señor por todo lo que ha recibido. Puede levantar sus manitas y darle gracias. Dele gracias con todo su corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Con todo su corazón dele gracias. Gracias, Señor, porque soy tu hijo. Dile: gracias, mi Señor. Gracias, Papito Santo, porque todo lo que viene a nuestra vida, Señor, es con un propósito. Gracias por corregirnos. Gracias por enviar tu palabra y hablarnos a tiempo, Señor. Dile gracias por todo lo que me has dado, por todo lo que tengo y por lo que no tengo. Gracias, gracias, Señor. Abre nuestros ojos, Papito Rey. Precioso has sido, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dile gracias, gracias, gracias. Eso es. Eres bello, mi Señor. Oh, precioso eres tú. Gracias. Iglesia Ebenecer
Denver presentó la Biblia, palabra infalible, con ministros invitados. Te esperamos.